Las aventuras de Sherlock Holmes. El paciente residente. Por Arthur Conan Doyle. Al echar un vistazo a la serie un tanto incoherente de memorias, con las que he tratado de ilustrar algunas de las peculiaridades mentales de mi amigo el señor Sherlock Holmes, me ha sorprendido la dificultad que he experimentado al escoger ejemplos que en todos los sentidos responde a mi propósito. Porque en aquellos casos en los que Holmes ha realizado algún tour de force de razonamiento analítico y ha demostrado el valor de sus peculiares métodos de investigación, los hechos en sí mismos han sido a menudo tan insignificantes o tan comunes que no podría sentirme justificado a exponerlos ellos ante el público. Por otra parte, ha sucedido con frecuencia que se ha visto involucrado en alguna investigación en la que los hechos han sido del carácter más notable y dramático, pero en las que la participación que él mismo ha desempeñado en la determinación de sus causas ha sido menos pronunciada que la mía como su biógrafo podría desear. El pequeño asunto que he relatado bajo el título Un estudio en escarlata, y aquel otro posterior relacionado con la pérdida del Gloria's Cat, pueden servir como ejemplos de estas Escila y Caribdis que siempre amenazan al historiador. Puede ser que en el asunto que ahora voy a escribir no se acentúe suficientemente el papel que desempeñó mi amigo. Y sin embargo, toda la serie de circunstancias es tan notable que no puedo omitirla por completo de esta serie. No puedo estar seguro de la fecha exacta, porque algunos de mis memorandos sobre el asunto se han extraviado. Pero debe haber sido hacia el final del primer año durante el cual Holmes y yo compartimos habitaciones en Baker Street. Hacía un tiempo bullicioso en octubre, y ambos habíamos permanecido en casa todo el día. Yo porque temía con mi salud quebrantada enfrentarme al fuerte viento otoñal, mientras él se sumergía en algunas de esas abstrusas investigaciones químicas que lo absorbían por completo, mientras estaba comprometidos con ellos. Sin embargo, al anochecer, la rotura de un tubo de ensayo puso fin prematuramente a su investigación. Y se levantó de un salto de su silla con una exclamación de impaciencia, y el ceño fruncido. Un día de trabajo arruinado, Watson, dijo, acercándose a la ventana. Ja. Las estrellas han salido y el viento ha amainado. ¿Qué te parece un paseo por Londres? Estaba cansado de nuestra pequeña sala de estar, y acepté con gusto. Durante 3 horas paseamos juntos, observando el caleidoscopio en constante cambio de la vida que fluye y refluye a través de Fleet Street y Strand. Holmes se había librado de su temporal mal humor, y su charla característica. Con su aguda observación de los detalles, y su sutil poder de inferencia, me divertía y cautivaba. Eran las 10 cuando llegamos de nuevo a Baker Street. Una berlina esperaba en nuestra puerta. Tararear. Un médico de cabecera, según creo, dijo Holmes. No he estado practicando por mucho tiempo, pero he tenido mucho que hacer. Viene a consultarnos, me apetece. ¡Qué suerte que volvimos! Estaba lo suficientemente familiarizado con los métodos de Holmes para poder seguir su razonamiento. Y ver que la naturaleza y el estado de los diversos instrumentos médicos en la cesta de mimbre que colgaba a la luz de la lámpara dentro de la berlina, le habían proporcionado los datos para su rápida deducción. La luz de nuestra ventana de arriba mostró que esta visita tardía estaba destinada a nosotros. Con cierta curiosidad sobre que podría habernos enviado a un hermano médico a esa hora. Seguía Holmes hasta nuestro santuario. Un hombre pálido, de rostro ahusado y patillas color arena se levantó de una silla junto al fuego cuando entramos. Puede que su edad no fuera más de 33 o 34 años. Pero su expresión demacrada, y su tono enfermizo hablaban de una vida que había minado sus fuerzas,
y le había robado su juventud. Su actitud era nerviosa y tímida, como la de un caballero sensible, y la mano delgada y blanca que apoyó sobre la repisa de la chimenea al levantarse era más la de un artista que la de un cirujano. Su vestimenta era tranquila y sombría. Levita negra, pantalones oscuros y un toque de color en la corbata. «Buenas noches, doctor», dijo Holmes alegremente. «Me alegra ver que solo has estado esperando unos minutos». «¿Entonces hablaste con mi cochero?» «No, fue la vela en la mesa auxiliar la que me lo dijo». «Por favor, vuelva a sentarse, y déjeme saber cómo puedo servirle». «Mi nombre es Dr. Percy Trevelyan», dijo nuestro visitante, «y vivo en 403, Brook Street». ¿No es usted autor de una monografía sobre oscuras lesiones nerviosas?, yo pregunté. Sus pálidas mejillas se sonrojaron de placer al escuchar que conocía su trabajo. «Rara vez escucho hablar de esta obra que pensé que estaba muerta», dijo. «Mis editores me dieron un relato muy desalentador de su venta». «Supongo que usted es médico». «Un cirujano del ejército retirado». «Mi hobby siempre ha sido la enfermedad nerviosa. Me gustaría convertirlo en una especialidad absoluta pero, por supuesto, al principio un hombre debe tomar lo que pueda conseguir. Esto, sin embargo, está fuera de discusión, señor Sherlock Holmes, y aprecio lo valioso que es su tiempo. El hecho es que recientemente ha ocurrido una serie de acontecimientos muy singulares en mi casa de Brook Street. Y esta noche llegaron a tal punto que sentí que me era imposible esperar una hora más antes de pedirle consejo y ayuda». Sherlock Holmes se sentó y encendió su pipa. «De nada a ambos», dijo. «Por favor, permítame tener una relación detallada de cuáles son las circunstancias que lo han perturbado». «Uno o dos de ellos son tan triviales», dijo el doctor Trevelyan, «que realmente casi me avergüenza mencionarlos. Pero el asunto es tan inexplicable. Y el reciente giro que ha tomado es tan elaborado, que lo expondré todo ante vosotros y vosotros juzgaréis qué es esencial y qué no. Para empezar, me veo obligado a decir algo sobre mi propia carrera universitaria. Soy un estudiante de la Universidad de Londres, ¿sabe? Y estoy seguro de que no pensará que estoy elogiando indebidamente mis propias alabanzas. Si digo que mis profesores consideraban que mi carrera estudiantil era muy prometedora. Después de graduarme seguí dedicándome a la investigación, ocupando un puesto menor en el King's College Hospital. Y tuve la suerte de despertar un interés considerable por mi investigación sobre la patología de la catalepsia. Y finalmente ganar el premio Bruce Pinkerton. Premio y medalla por la monografía sobre las lesiones nerviosas a la que acaba de aludir su amigo. No iría demasiado lejos si dijera que en aquel momento había una impresión general de que me esperaba una carrera distinguida. Pero el único gran obstáculo residía en mi falta de capital. Como comprenderá fácilmente, un especialista que aspira alto se ve obligado a empezar en una de las docenas de calles del barrio de Cavendish Square, todas las cuales implican enormes alquileres y gastos de mobiliario. Además de este desembolso preliminar, debe estar dispuesto a mantenerse durante algunos años y a alquilar un carruaje y un caballo presentables. Hacer esto estaba completamente más allá de mi poder. Y solo podía esperar que, haciendo economías, dentro de 10 años podría ahorrar lo suficiente para poder poner sobre mi plato. Sin embargo, de repente, un incidente inesperado me abrió una perspectiva completamente nueva. Esta fue la visita de un caballero llamado Blessington, que era un completo desconocido para mí. Vino a mi habitación una mañana,
y se puso manos a la obra en un instante. ¿Es usted el mismo Percy Trevelyan que ha tenido una carrera tan distinguida? ¿Y ha ganado un gran premio últimamente?, dijo él. Me incliné. Contéstame con franqueza, continuó. ¿Por qué te interesará hacerlo? Tienes toda la inteligencia que hace a un hombre exitoso. ¿Tienes tacto? No pude evitar sonreír ante la brusquedad de la pregunta. Confío en tener mi parte, dije. ¿Algún mal hábito? No me atrae la bebida. De verdad, señor. Grité. Muy bien. Eso está bien. Pero estaba obligado a preguntar. Con todas estas cualidades, ¿por qué no practicas? Me encogí de hombros. Ven, ven, dijo él, a su manera bulliciosa. Es la vieja historia. Más en tu cerebro que en tu bolsillo. ¿Qué dirías si te empezara en Brook Street? Lo miré con asombro. Oh, es por mí, no por el suyo, gritó. Seré absolutamente franco con usted, y si a usted le conviene, a mí también me vendrá muy bien. Tengo unos cuantos miles para invertir, ya verás, y creo que te los invertiré. ¿Pero por qué? Jade. Bueno, es como cualquier otra especulación, y más segura que la mayoría. ¿Qué debo hacer entonces? Te diré. Tomaré la casa, la amueblaré, pagaré a las criadas y administraré todo el lugar. Lo único que tienes que hacer es desgastar tu silla en el consultorio. Te dejaré dinero de bolsillo, y todo. Luego me entregas las 3/4 partes de lo que ganas y te quedas la otra 1/4 parte. Esta fue la extraña propuesta, señor Holmes, con la que se me acercó el tal Blessington. No los cansaré con el relato de cómo negociamos y negociamos. Al final me mudé a la casa al día siguiente, y comencé a practicar en las mismas condiciones que él había sugerido. Él mismo vino a vivir conmigo en el carácter de paciente residente. Al parecer, su corazón estaba débil, y necesitaba supervisión médica constante. Las 2 mejores habitaciones del primer piso las convirtió en salón y dormitorio. Era un hombre de costumbres singulares, que evitaba la compañía y rara vez salía. Su vida era irregular, pero en cierto sentido era la regularidad misma. Todas las tardes, a la misma hora, entraba en el consultorio, examinaba los libros, depositaba 5 peniques, y 3 por cada guinea que yo había ganado. Y se llevaba el resto a la caja fuerte de su propia habitación. Puedo decir con seguridad que nunca tuvo ocasión de lamentar sus especulaciones. Desde el principio fue un éxito. Algunos buenos casos, y la reputación que había adquirido en el hospital me llevaron rápidamente al frente. Y durante los últimos años le he hecho rico. Hasta aquí, señor Holmes, en cuanto a mi historia pasada, y mis relaciones con el señor Blessington. Ahora solo me queda contaros lo que ha ocurrido para traerme aquí esta noche. Hace algunas semanas el señor Blessington vino a verme en un estado, según me pareció, de considerable agitación. Habló de un robo que, según dijo, se había cometido en el West End. Y según recuerdo, parecía estar innecesariamente emocionado al respecto, declarando que no pasaría un día antes de que añadiéramos cerrojos más fuertes a nuestras ventanas y puertas. Durante una semana continuó en un peculiar estado de inquietud, mirando continuamente por las ventanas, y dejando de dar el breve paseo que solía ser el preludio de su cena. Por su actitud me pareció que tenía un miedo mortal a algo o a alguien.
Pero cuando le pregunté sobre el tema se puso tan ofensivo que me vi obligado a dejar el tema. Poco a poco, a medida que pasaba el tiempo, sus temores parecieron desvanecerse y había renovado sus hábitos anteriores. Cuando un nuevo acontecimiento lo redujo al lamentable estado de postración en que ahora se encuentra. Lo que pasó fue esto. Hace 2 días recibí la carta que ahora os leo. No se adjunta ni dirección ni fecha. Un noble ruso que ahora reside en Inglaterra, dice. Estaría encantado de contar con la asistencia profesional del Dr. Percy Trevelyan. Desde hace algunos años es víctima de ataques catalépticos, en los que, como es bien sabido, el Dr. Trevelyan es una autoridad. Se propone visitarnos mañana por la tarde, aproximadamente a las 6:15, si el Dr. Trevelyan le permite estar en su casa. Esta carta me interesó profundamente, porque la principal dificultad en el estudio de la catalepsia es la rareza de la enfermedad. Podréis creer, pues, que me encontraba en mi consultorio cuando, a la hora señalada, apareció el paje señalando al paciente. Era un hombre mayor, delgado, recatado y común, de ninguna manera la concepción que uno se forma de un noble ruso. Me llamó mucho más la atención la apariencia de su compañero. Era un joven alto, sorprendentemente apuesto, con un rostro oscuro y feroz. Y las extremidades y el pecho de un Hércules. Al entrar, tenía la mano bajo el brazo del otro, y lo ayudó a sentarse en una silla con una ternura que difícilmente se hubiera esperado por su apariencia. Perdóneme por venir, doctor, me dijo, hablando inglés con un ligero balbuceo. Este es mi padre y su salud es un asunto de suma importancia para mí. Me conmovió esta ansiedad filial. ¿Quizá le gustaría quedarse durante la consulta?, dije yo. Por nada del mundo, gritó con un gesto de horror. Es más doloroso para mí de lo que puedo expresar. Si viera a mi padre sufrir uno de estos terribles ataques, estoy convencido de que nunca sobreviviría. Mi propio sistema nervioso es excepcionalmente sensible. Con su permiso, permaneceré en la sala de espera mientras usted se ocupa del caso de mi padre. A esto, por supuesto, asentí, y el joven se retiró. El paciente y yo nos sumergimos entonces en una discusión sobre su caso, del cual tomé notas exhaustivas. No destacaba por su inteligencia y sus respuestas frecuentemente eran oscuras, lo que atribuía su limitado conocimiento de nuestro idioma. Sin embargo, de repente, mientras estaba sentado escribiendo, dejó de dar respuesta alguna a mis preguntas, y cuando me volví hacia él me quedé estupefacto al ver que estaba sentado muy erguido en su silla, mirándome con una mirada completamente vacía y cara rígida. Se encontraba nuevamente bajo las garras de su misteriosa enfermedad. Mi primer sentimiento, como acabo de decir, fue de lástima y horror. El segundo, me temo, fue más bien de satisfacción profesional. Tomé notas del pulso y la temperatura de mi paciente, probé la rigidez de sus músculos y examiné sus reflejos. No había nada marcadamente anormal en ninguna de estas condiciones, lo que armonizaba con mis experiencias anteriores. En tales casos había obtenido buenos resultados mediante la inhalación de nitrito de amilo, y el presente me parecía una oportunidad admirable para probar sus virtudes. La botella estaba abajo en mi laboratorio, así que, dejando a mi paciente sentado en su silla, bajé corriendo a buscarla. Hubo una pequeña demora en encontrarlo, 5 minutos digamos, y luego regresé. Imagínese mi asombro al encontrar la habitación vacía y el paciente desaparecido. Por supuesto, mi primer acto fue correr hacia la sala de espera. El hijo también se había ido. La puerta del pasillo estaba cerrada,
pero no cerrada con llave. Mi página que admite pacientes es un chico nuevo y de ninguna manera rápido. Espera abajo y sube corriendo para acompañar a los pacientes a salir cuando toco el timbre del consultorio. No había oído nada y el asunto seguía siendo un completo misterio. El señor Blessington volvió de su paseo poco después. Pero no le dije nada sobre el tema porque, a decir verdad, últimamente me he esforzado en mantener la menor comunicación posible con él. Bueno, nunca pensé que volvería a ver al ruso y a su hijo. Así que puedes imaginar mi asombro cuando, a la misma hora esta tarde, ambos entraron en mi consultorio, tal como lo habían hecho antes. Siento que le debo muchas disculpas por mi abrupta partida de ayer, doctor, dijo mi paciente. Confieso que me sorprendió mucho, dije. Bueno, el hecho es, comentó, que cuando me recupero de estos ataques mi mente siempre está muy nublada en cuanto a todo lo que ha sucedido antes. Me desperté en una habitación extraña, según me pareció, y salí a la calle como aturdido cuando tú no estabas. Y yo, dijo el hijo, al ver a mi padre pasar por la puerta de la sala de espera. Naturalmente pensé que la consulta había llegado a su fin. No fue hasta que llegamos a casa que comencé a darme cuenta de la verdadera situación. Bueno, dije riendo, no he hecho ningún daño excepto que me dejaste perplejo terriblemente. Así que si usted, señor, tiene la amabilidad de pasar a la sala de espera. Estaré encantado de continuar nuestra consulta que terminó tan abruptamente. Durante aproximadamente media hora hablé con él de los síntomas del anciano. Y luego, después de haberle recetado, lo vi irse del brazo de su hijo. Le he dicho que el señor Blessington generalmente elige esta hora del día para hacer ejercicio. Entró poco después y subió las escaleras. Un instante después lo oí correr. Y entró en mi consultorio como un loco de pánico. ¿Quién ha estado en mi habitación?, gritó. Nadie, dije. Es mentira. Él gritó. Sube y mira. Pasé por alto la grosería de su lenguaje, ya que parecía medio loco de miedo. Cuando subí con él, señaló varias huellas en la alfombra clara. ¿Quieres decir que son míos?, gritó. Ciertamente eran mucho más grandes que cualquiera de los que él podría haber hecho. Y evidentemente estaban bastante frescos. Esta tarde llovió mucho, como usted sabe, y mis pacientes fueron los únicos que llamaron. Debe haber sido el caso entonces, que el hombre en la sala de espera, por alguna razón desconocida, mientras yo estaba ocupado con el otro, había subido a la habitación de mi paciente residente. No habían tocado ni tomado nada, pero estaban las huellas que demostraban que la intrusión era un hecho indudable. El señor Blessington parecía más entusiasmado con el asunto de lo que yo hubiera creído posible. Aunque, por supuesto, era suficiente para perturbar la tranquilidad de cualquiera. De hecho, estaba sentado llorando en un sillón y apenas pude lograr que hablara con coherencia. Fue su sugerencia que viniera usted. Y por supuesto, enseguida vi lo apropiado de ello. Porque ciertamente el incidente es muy singular, aunque parece sobreestimar completamente su importancia. Si volvieras conmigo en mi berlina, al menos podrías calmarlo. Aunque no espero que puedas explicar este notable suceso. Sherlock Holmes había escuchado esta larga narración con una atención que me mostró que su interés estaba profundamente despierto. Su rostro estaba tan impasible como siempre, pero sus párpados se habían caído más pesadamente sobre sus ojos. Y el humo de su pipa se había elevado en volutas más espesas para enfatizar cada episodio curioso del relato.
Del médico. Cuando nuestro visitante concluyó, Holmes se levantó de un salto sin decir palabra. Me entregó mi sombrero, cogió el suyo de la mesa y siguió al doctor Trevelyan hasta la puerta. Al cabo de un cuarto de hora nos dejaron en la puerta de la residencia del médico en Brook Street. Una de esas casas sombrías y planas que uno asocia con un consultorio del West End. Un pequeño paje nos hizo pasar y comenzamos a subir inmediatamente la amplia escalera bien alfombrada. Pero una singular interrupción nos detuvo. La luz en la cima se apagó de repente y desde la oscuridad surgió una voz aflautada y temblorosa. «Tengo una pistola», gritó. «Te doy mi palabra de que dispararé si te acercas». «Esto se vuelve realmente escandaloso, señor Blessington», exclamó el doctor Trevelyan. «Oh, entonces es usted, doctor», dijo la voz, con un gran suspiro de alivio. «Pero esos otros caballeros, son lo que pretenden ser». Éramos conscientes de un largo escrutinio desde la oscuridad. «Sí, sí, está bien», dijo finalmente la voz. «Puedes subir, y lamento si mis precauciones te han molestado». Volvió a encender el gas de la escalera mientras hablaba, y vimos ante nosotros a un hombre de aspecto singular, cuya apariencia, así como su voz, atestiguaban sus nervios alterados. Era muy gordo, pero aparentemente lo había sido mucho más en algún momento. De modo que la piel le colgaba alrededor de la cara en bolsas sueltas, como las mejillas de un sabueso. Tenía un color enfermizo y su fino cabello color arena parecía erizarse con la intensidad de su emoción. En su mano sostenía una pistola, pero se la metió en el bolsillo mientras avanzábamos. «Buenas noches, señor Holmes», dijo. «Estoy seguro de que le agradezco mucho que haya venido. Nadie ha necesitado nunca más tus consejos que yo. Supongo que el doctor Trevelyan le habrá informado de esta injustificada intrusión en mis habitaciones». «Así es», dijo Holmes. «¿Quiénes son estos dos hombres, señor Blessington, y por qué desean abusar de usted?» Bueno, dijo nervioso el paciente residente. «Claro que es difícil decir eso. No puede esperar que responda a eso, señor Holmes». «¿Quieres decir que no lo sabes? Ven aquí, por favor. Simplemente tenga la amabilidad de intervenir aquí». Me abrió camino hasta su dormitorio, que era grande, y estaba cómodamente amueblado. «Ya lo ves», dijo, señalando una gran caja negra al final de su cama. «Nunca he sido un hombre muy rico, señor Holmes, nunca he hecho más que una inversión en mi vida, como le diría el doctor Trevelyan. Pero no creo en los banqueros. Nunca confiaría en un banquero, señor Holmes. Entre nosotros, lo poco que tengo está en esa caja, para que puedas entender lo que significa para mí cuando personas desconocidas entran por la fuerza en mis habitaciones». Holmes miró a Blessington con su tono inquisitivo y sacudió la cabeza. «No puedo aconsejarte si intentas engañarme», dijo. «Pero te lo he contado todo». Holmes giró sobre sus talones con un gesto de disgusto. «Buenas noches, doctor Trevelyan», dijo. «¿Y ningún consejo para mí?», gritó Blessington con voz quebrada. «Mi consejo para usted, señor, es que diga la verdad». Un minuto después estábamos en la calle y caminábamos hacia casa. Habíamos cruzado Oxford Street, y estábamos a mitad de camino por Harley Street cuando pude recibir una palabra de mi compañero. «Lamento haberte obligado a hacer una tarea tan tonta, Watson», dijo finalmente. «En el fondo, también es un caso interesante». «Poco puedo sacar de ello», confesé. «Bueno, es bastante evidente que hay dos hombres,
quizás más, pero al menos dos, que están decididos por alguna razón a atacar a ese tal Blessington. No tengo ninguna duda de que tanto en la primera como en la segunda ocasión ese joven penetró en la habitación de Blessington, mientras su cómplice, mediante un ingenioso dispositivo, impidió que el médico interfiriera. ¿Y la catalepsia? Una imitación fraudulenta, Watson, aunque difícilmente me atrevería a insinuarlo a nuestro especialista. Es una queja muy fácil de imitar. Lo he hecho yo mismo. ¿Y luego? Por pura casualidad, Blessington quedó fuera en cada ocasión. La razón por la que eligieron una hora tan inusual para una consulta fue obviamente para asegurarse de que no hubiera ningún otro paciente en la sala de espera. Sucedió, sin embargo, que esta hora coincidió con la constitucional de Blessington, lo que parece demostrar que no conocían muy bien su rutina diaria. Por supuesto, si simplemente hubieran buscado un botín, al menos habrían hecho algún intento de buscarlo. Además, puedo leer en los ojos de un hombre cuando lo que teme es su propia piel. Es inconcebible que este tipo pudiera haberse hecho dos enemigos tan vengativos como parecen ser sin saberlo. Por lo tanto, considero seguro que él sabe quiénes son estos hombres y que por razones suyas lo suprime. Es posible que mañana lo encuentre más comunicativo. No hay una alternativa, sugerí, grotescamente improbable, sin duda, pero todavía concebible. ¿Podría toda la historia del cataléptico ruso y su hijo ser una invención del doctor? La de Trevelyan, que, por sus propios motivos, ha estado en las habitaciones de Blessington. A la luz de gas vi que Holmes sonreía divertido ante mi brillante partida. Querido amigo, dijo, fue una de las primeras soluciones que se me ocurrieron, pero pronto pude corroborar el relato del médico. Este joven ha dejado huellas en la alfombra de la escalera, por lo que me fue completamente superfluo pedir ver las que había hecho en la habitación. Cuando le diga que sus zapatos tenían punta cuadrada en lugar de ser puntiagudos como los de Blessington, y que eran aproximadamente 1,1 pulgadas más largos que los del médico, reconocerá que no puede haber ninguna duda en cuanto a su individualidad. Pero ahora podemos pensar en ello, porque me sorprendería que no tengamos noticias de Brook Street por la mañana. La profecía de Sherlock Holmes pronto se cumplió, y de forma dramática. A las 7:30 de la mañana siguiente, con las primeras luces del día, lo encontré de pie junto a mi cama, en bata. Hay una berlina esperándonos, Watson, dijo. ¿Cuál es el problema entonces? El negocio de Brook Street. ¿Alguna nueva noticia? Trágico, pero ambiguo, dijo, levantando la persiana. Mira esto, una hoja de un cuaderno, con, por el amor de Dios, ven ahora mismo, P.T., garabateado con lápiz. Nuestro amigo el médico se sintió muy afectado cuando escribió esto. Ven, querido amigo, que es una llamada urgente. Al cabo de un cuarto de hora aproximadamente estábamos de regreso en casa del médico. Salió corriendo a nuestro encuentro con cara de horror. ¡Oh, qué negocio!, gritó, llevándose las manos a las sienes. ¿Entonces qué? Blessington se ha suicidado. Holmes silbó. Sí, se ahorcó durante la noche. Habíamos entrado, y el médico nos había precedido hasta lo que evidentemente era su sala de espera. Realmente apenas sé lo que estoy haciendo, gritó. La policía ya está arriba. Me ha sacudido terriblemente. ¿Cuándo lo descubriste? Le llevan una taza de té temprano todas las mañanas. Cuando entró la doncella, alrededor de las 7, allí estaba el infortunado colgado en medio de la habitación.
Había atado su cuerda al gancho del que solía colgar la pesada lámpara. Y había saltado desde lo alto de la misma caja que nos mostró ayer. Holmes permaneció un momento sumido en profundas reflexiones. Con su permiso, dijo finalmente, me gustaría subir e investigar el asunto. Ambos subimos, seguidos por el médico. Fue un espectáculo espantoso el que nos encontramos cuando entramos por la puerta del dormitorio. He hablado de la impresión de flacidez que transmitía este hombre Blessington. Mientras colgaba del gancho se exageraba, y se intensificaba hasta que su apariencia apenas era humana. El cuello estaba estirado como el de un pollo desplumado, haciendo que el resto de él pareciera más obeso, y antinatural por el contraste. Iba vestido únicamente con su camisón largo, y sus tobillos hinchados. Y sus pies desgarbados sobresalían claramente de debajo. A su lado había un inspector de policía de aspecto elegante que tomaba notas en una libreta. Ah, señor Holmes, dijo de todo corazón cuando mi amigo entró, estoy encantado de verlo. Buenos días, Lane, respondió Holmes. No me considerarás un intruso, estoy seguro. ¿Has oído hablar de los acontecimientos que condujeron a este asunto? Sí, escuché algo de ellos. ¿Te has formado alguna opinión? Por lo que puedo ver, el hombre había perdido el sentido por el miedo. Ya ves, se ha dormido bien en la cama. Ahí está su impresión lo suficientemente profunda. Ya sabes, son alrededor de las 5 de la mañana cuando los suicidios son más comunes. Ya sería hora de ahorcarse. Parece haber sido un asunto muy deliberado. Debo decir que lleva muerto unas 3 horas, a juzgar por la rigidez de los músculos, dije. ¿Notó algo peculiar en la habitación? Preguntó Holmes. Encontré un destornillador, y algunos tornillos en el lavamanos. Parece haber fumado mucho también durante la noche. Aquí hay 4 colillas que saqué de la chimenea. Tararear. Dijo Holmes. ¿Tienes su boquilla? No, no he visto ninguna. ¿Entonces su pitillera? Sí, estaba en el bolsillo de su abrigo. Holmes la abrió, y olió el único cigarro que contenía. Oh, esto es una Habana. Y estos otros son puros de ese tipo peculiar que importan los holandeses de sus colonias de las Indias Orientales. Por lo general, están envueltos en paja, ya sabes, y son más delgados que cualquier otra marca en términos de longitud. Cogió los 4 extremos, y los examinó con su lente de bolsillo. 2 de ellos se fumaron con boquilla, y 2 sin ella, dijo. A 2 los cortaron con un cuchillo no muy afilado, y a 2 les arrancaron las puntas con una dentadura excelente. Esto no es un suicidio, señor Lane. Es un asesinato muy profundamente planeado, y a sangre fría. Imposible, gritó el inspector. ¿Y por qué? ¿Por qué alguien debería asesinar a un hombre de una manera tan torpe como ahorcándolo? Eso es lo que tenemos que descubrir. ¿Cómo pudieron entrar? Por la puerta principal. Estaba prohibido por la mañana. Entonces se les prohibió el paso. ¿Cómo lo sabes? Vi sus huellas. Disculpe un momento, y tal vez pueda brindarle más información al respecto. Se acercó a la puerta, y girando la cerradura, la examinó metódicamente. Luego sacó la llave que estaba en el interior, y la inspeccionó también. La cama, la alfombra, las sillas, la repisa de la chimenea, el cadáver, y la cuerda fueron examinados uno por uno. Hasta que finalmente se declaró satisfecho, y con mi ayuda, y la del inspector.
cortó el miserable objeto y lo depositó con reverencia bajo una sábana. ¿Qué tal esta cuerda?, preguntó. Esto está cortado, dijo el doctor Trevelyan, sacando un gran rollo de debajo de la cama. Él le tenía un miedo morboso al fuego. Y siempre lo tenía a su lado para poder escapar por la ventana en caso de que las escaleras estuvieran ardiendo. Eso debe haberles ahorrado problemas, dijo Holmes, pensativo. Sí. Los hechos reales son muy claros, y me sorprendería que por la tarde no pudiera explicarle también los motivos. Tomaré esta fotografía de Blessington, que veo sobre la repisa de la chimenea, porque puede ayudarme en mis investigaciones. Pero no nos has dicho nada, gritó el médico. Oh, no puede haber ninguna duda sobre la secuencia de los acontecimientos, dijo Holmes. Había 3 de ellos en él. El joven, el anciano y un tercero, de cuya identidad no tengo idea. Los 2 primeros, no hace falta comentarlo, son los mismos que se hicieron pasar por el conde ruso, y su hijo. Por lo que podemos dar una descripción muy completa de ellos. Fueron admitidos por un cómplice en el interior de la casa. Si pudiera darle un consejo, inspector, sería que arrestara al paje, quien, según tengo entendido, acaba de entrar a su servicio, doctor. No se puede encontrar al joven diablillo, dijo el doctor Trevelyan. La criada y la cocinera acaban de estar buscándolo. Holmes se encogió de hombros. Él ha desempeñado un papel importante en este drama, afirmó. Los 3 hombres subieron las escaleras, lo cual lo hicieron de puntillas. El mayor primero, el más joven segundo, y el desconocido detrás. Mi querido Holmes, grité. Oh, no podría haber ninguna duda sobre la superposición de las huellas. Tuve la ventaja de saber cuál era cuál anoche. Subieron entonces a la habitación del señor Blessington, cuya puerta encontraron cerrada con llave. Sin embargo, con la ayuda de un alambre forzaron la llave. Incluso sin la lente podrás percibir por los arañazos en esta sala, donde se aplicó la presión. Al entrar en la habitación, su primer paso debe haber sido amordazar al señor Blessington. Es posible que estuviera dormido o que estuviera tan paralizado por el terror que no pudo gritar. Estos muros son gruesos, y es concebible que su grito, si tuviera tiempo de pronunciar uno, no fuera escuchado. Habiéndolo asegurado, es evidente para mí que se realizó algún tipo de consulta. Probablemente se trataba de algo parecido a un procedimiento judicial. Debió durar algún tiempo, porque era entonces cuando se fumaban estos cigarros. El hombre mayor se sentó en esa silla de mimbre. Fue él quien usó la boquilla. El joven estaba sentado allí. Arrojó la ceniza contra la cómoda. El tercer tipo caminaba de un lado a otro. Blessington, creo, se sentó erguido en la cama, pero no puedo estar absolutamente seguro de ello. Bueno, todo terminó con Blessington y lo colgaron. Estaba tan arreglado el asunto, que creo que trajeron consigo una especie de bloque o polea que pudiera servir de horca. Ese destornillador y esos tornillos eran, según tengo entendido, para arreglarlo. Sin embargo, al ver el anzuelo, naturalmente se ahorraron el problema. Una vez terminado su trabajo, se marcharon, y su cómplice cerró la puerta detrás de ellos. Todos habíamos escuchado con el mayor interés este resumen de los acontecimientos de la noche, que Holmes había deducido de signos tan sutiles y diminutos que, incluso cuando nos los había señalado, apenas podíamos seguirlo en su razonamiento.
El inspector se apresuró a salir al instante para hacer averiguaciones sobre el paje, mientras Holmes y yo regresábamos a Baker Street para desayunar. Volveré a las 3, dijo cuando terminamos de comer. Tanto el inspector como el médico se reunirán con nosotros aquí a esa hora. Y espero haber aclarado para entonces cualquier pequeña oscuridad que aún pueda presentar el caso. Nuestros visitantes llegaron a la hora acordada, pero eran las 4 menos cuarto cuando mi amigo hizo acto de presencia. Sin embargo, por su expresión al entrar, pude ver que todo le había ido bien. ¿Alguna novedad, inspector? Tenemos al niño, señor. Excelente, y yo tengo a los hombres. ¿Los tienes? Gritamos los tres. Bueno, al menos tengo su identidad. Este supuesto Blessington es, como esperaba, muy conocido en el cuartel general, al igual que sus agresores. Sus nombres son Biddle, Hayward y Moffat. La banda del banco de Bortington, gritó el inspector. Precisamente, dijo Holmes. Entonces Blessington debe haber sido Sutton. Exactamente, dijo Holmes. Vaya, eso lo deja tan claro como el cristal, dijo el inspector. Pero Trevelyan y yo nos miramos desconcertados. Seguramente deben recordar el gran negocio del banco Bortington, dijo Holmes. En él había 5 hombres, estos 4 y un quinto llamado Cartwright. Tobin, el cuidador, fue asesinado y los ladrones se escaparon con 7.000 libras. Esto fue en 1875. Los 5 fueron arrestados, pero las pruebas en su contra no eran de ninguna manera concluyentes. Este Blessington o Sutton, que era el peor de la pandilla, se convirtió en informante. Según su testimonio, Cartwright fue ahorcado y los otros 3 recibieron 15 años cada uno. ¿Cuándo salieron? Algunos años antes de cumplir su mandato. Se propusieron, como comprenderéis, perseguir al traidor, y vengar de él, la muerte de su camarada. 2 veces intentaron llegar hasta él. Y fracasaron. Verán, y a la tercera vez no se les escapó. ¿Hay algo más que pueda explicar, doctor Trevelyan? Creo que lo ha dejado todo muy claro, dijo el médico. Sin duda el día en que se sintió perturbado fue el día en que se enteró de su liberación en los periódicos. Así es. Su charla sobre un robo fue simplemente ciega. ¿Pero por qué no pudo decirte esto? Bueno, mi querido señor, conociendo el carácter vengativo de sus antiguos socios. Estaba tratando de ocultar su propia identidad de todos los demás tanto como pudo. Su secreto era vergonzoso, y no se atrevía a divulgarlo. Sin embargo, por desgraciado que fuera, todavía vivía bajo el escudo de la ley británica. Yo no tengo ninguna duda, inspector. Que verá que, el escudo puede no proteger. Pero la espada de la justicia todavía está ahí para vengar. Esas eran las circunstancias singulares en relación con el paciente residente, y el médico de Brook Street. Desde esa noche la policía no ha vuelto a saber nada de los 3 asesinos. Y en Scotland Yard se supone que se encontraban entre los pasajeros del desafortunado vapor Norah Creina, que se perdió hace algunos años con toda su tripulación en la costa portuguesa. Algunas leguas al norte de Oporto. El proceso contra la página fracasó por falta de pruebas. Y el misterio de Brook Street, como se le llamó, nunca hasta ahora ha sido abordado en su totalidad en ninguna publicación pública. Gracias por acompañarnos en las aventuras de Sherlock Holmes. En El paciente residente. Por Arthur Conan Doyle.
Esperamos que haya disfrutado esta historia y si lo hizo considere darle me gusta, comentar, compartir y suscribirse.